Bienvenidos a Historias Sagradas. Greetings from my bath, festive friends. The holidays are overwhelming, but I'm tackling this season with PayPal and making the most of my money. Getting 5% cash back when I pay in 4. No fees, no interest. I used it to get this portable spa with jets. Now the bubbles can cling to my sculpted but pruny body. Make the most of your money this holiday with PayPal. Save the offer in the app. Ends 12/31. See paypal.com/promo terms. Points can be redeemed for cash and more. Pay in full subject to terms and approval. PayPal Inc. and MLS 910457. Hey, welcome into Walgreens. Hi there. Hey. All right, hon. I'll grab the gift wrap, cards, and, those stuffed animals the girls want. Great. And I'll grab the string lights and some... How about I grab some cough drops? This is not just a quick trip to Walgreens. I'm fine, honey. Well, just in case. You know what they say. 'Tis the season. This is help staying healthy through the holidays. Walgreens. Hoy viajaremos al momento más esperado en la travesía del pueblo de Israel, su llegada a la tierra prometida. Después de generaciones de esclavitud y décadas en el desierto, 3 hombres clave, Moisés, Josué y Caleb, jugaron papeles fundamentales en la formación de Israel como nación, llevando al pueblo a heredar lo que Dios les había prometido. Un pueblo que había visto milagros en el Mar Rojo, sobrevivido al hambre con maná celestial y aprendido a depender de Dios en cada paso. Sin embargo, al borde de la promesa, la duda y el temor amenazaron con detenerlos. En ese escenario, Moisés se levantó como líder y profeta, guiando con paciencia a un pueblo lleno de incertidumbre. Aunque no cruzó físicamente al otro lado, Moisés sentó las bases espirituales y legales que sostendrían a Israel por generaciones. Luego están Caleb y Josué, los únicos 2 espías que regresaron con fe y valentía cuando todos los demás temían a los gigantes que habitaban la tierra. Caleb, con una fe inquebrantable, clamó: «Podemos conquistarla, porque Dios está con nosotros». Y Josué, sucesor de Moisés, lideró al pueblo a través del Jordán y a la conquista de Jericó, mostrando que la obediencia y la fe son las claves para cumplir los planes de Dios. Estas historias no solo nos hablan de la formación de una nación, sino también del poder de la fe, la obediencia y el liderazgo en medio de desafíos gigantescos. Moisés, Caleb y Josué no solo marcaron la historia de Israel, sino que nos dejaron lecciones eternas sobre cómo confiar en Dios para heredar lo que Él nos ha prometido. Acompáñanos a descubrir esta increíble travesía hacia la tierra prometida. Queridos amigos del canal Historias Sagradas, bienvenidos nuevamente. Si no han visto las primeras 2 partes de esta épica historia, les invito a hacerlo para entender plenamente el contexto de nuestra jornada. Les he relatado desde mi nacimiento hasta el cruce milagroso del Mar Rojo. Ahora, avancemos en el relato desde el momento en que pisamos tierra firme al otro lado del mar, hasta el final de mis días. Después de haber cruzado el Mar Rojo y presenciado la destrucción del ejército egipcio, nos llenamos de un gozo indescriptible y una profunda gratitud hacia Dios. El milagro que acabábamos de vivir era la manifestación más clara de su poder y su fidelidad. La liberación definitiva de las garras de la esclavitud y la opresión marcó un antes y un después en nuestras vidas. La euforia se desató en nuestro campamento. Miriam, mi hermana, se destacó en medio de la multitud, tomando un pandero en sus manos. Con una expresión de júbilo y adoración, comenzó a tocar el pandero, y su sonido resonó como una melodía de esperanza y victoria. Las mujeres, contagiadas por su entusiasmo, se unieron a ella, cantando y danzando en alabanza a Dios. El cántico de Miriam, conocido como el Cántico del Mar, proclamaba la grandeza de Dios y su triunfo sobre los egipcios. Cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Ha arrojado al mar al caballo y al jinete. La danza y el canto de las mujeres no solo eran una expresión de gratitud, sino también un acto de fe y consagración. Cada paso, cada nota, cada movimiento de sus cuerpos era un testimonio viviente de que habíamos sido rescatados por el brazo fuerte y extendido de Dios. La atmósfera se llenó de una mezcla de alegría y reverencia, un reconocimiento de que habíamos sido testigos de un milagro divino y que estábamos bajo la protección del Altísimo. Fue un momento de celebración, pero también de preparación para los desafíos que nos esperaban en el desierto.
Sabíamos que la travesía hacia la tierra prometida no sería fácil. El desierto se extendía ante nosotros, vasto e implacable. La alegría de la victoria debía ir acompañada de una fe renovada y una confianza inquebrantable en Dios. Entendíamos que el mismo Dios que nos había liberado de Egipto sería quien nos guiaría y proveería en el desierto. Mientras cantábamos y danzábamos, en nuestros corazones se forjaba una determinación firme. Nos comprometíamos a seguir a Dios, a confiar en su guía y a obedecer sus mandamientos. Cada paso en el desierto sería un paso de fe, cada día una oportunidad para ver la mano de Dios en acción. El canto de Miriam se convirtió en nuestro himno, un recordatorio constante de que, sin importar cuán grandes fueran los desafíos que enfrentáramos, el Señor estaba con nosotros. Así, con el alma fortalecida y el espíritu lleno de esperanza, nos preparamos para la travesía que nos llevaría a la tierra prometida. La experiencia en el Mar Rojo nos enseñó que Dios es fiel y poderoso, y esa certeza sería nuestra guía y fortaleza en el camino que teníamos por delante. La celebración de nuestra liberación no fue solo un momento de alegría, sino también un preludio a la gran aventura de fe que nos esperaba en el desierto, donde aprenderíamos a depender completamente de Dios y a confiar en su provisión en cada paso del camino. El desierto de Shur, nuestro primer destino, era un vasto y árido paisaje que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La arena infinita y las montañas rocosas se combinaban para crear un entorno inhóspito y desolador. Cada día que pasábamos en ese lugar parecía una prueba de nuestra fe y resistencia. Durante 3 días caminamos sin encontrar una gota de agua. La sed comenzaba a apoderarse de nosotros, y el agotamiento físico se hacía evidente en cada rostro. La esperanza que habíamos sentido al cruzar el Mar Rojo comenzaba a desvanecerse, reemplazada por el miedo y la incertidumbre. El pueblo, desesperado, comenzó a murmurar contra mí, cuestionando si Dios realmente estaba con nosotros. Las quejas se hicieron más fuertes y frecuentes, y la duda se extendió como un fuego incontrolable. Los recuerdos de la esclavitud en Egipto, aunque dolorosos, se mezclaban con una añoranza de las comodidades que habíamos dejado atrás. La fe que nos había sostenido empezaba a tambalearse, y el descontento se hacía palpable. Finalmente llegamos a Mara, donde encontramos agua. Sin embargo, nuestra alegría se convirtió en desilusión cuando descubrimos que el agua era amarga e imposible de beber. La frustración y el enojo del pueblo aumentaron, y sus acusaciones se dirigieron hacia mí con más intensidad. Sentí el peso de su desesperación, y en mi propio corazón también luché con la incertidumbre. Pero en medio de la aflicción, clamé al Señor, buscando su guía y provisión. El Señor, en su infinita misericordia, me mostró un árbol. Obedeciendo su instrucción, lancé el árbol al agua, y milagrosamente, el agua se volvió dulce y potable. Bebimos con gratitud y alivio, sabiendo que Dios había oído nuestras súplicas. Este milagro fue una lección poderosa sobre la provisión divina y la importancia de confiar en Dios en medio de las dificultades. Nos recordó que, incluso en los momentos más oscuros, Dios es capaz de transformar lo amargo en dulce y proveer lo que necesitamos. Después de la experiencia en Mara, continuamos nuestro viaje y llegamos a Elim, un oasis en medio del desierto. Allí, 12 fuentes de agua y 70 palmeras nos ofrecieron un refugio de descanso y renovación. Fue un tiempo de alivio y recuperación, un recordatorio de que Dios no solo nos lleva a través de pruebas, sino que también nos brinda momentos de paz y rejuvenecimiento. Sin embargo, sabíamos que nuestro viaje estaba lejos de terminar. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. I'm 32, juggling family, working full-time, and earning a bachelor's degree. At University of Phoenix, I earn career-relevant skills with every 5-week course. Skills I can use now, not just after graduation. Earn skills in weeks, not years. Visit phoenix.edu. From Curtis 50 Cent Jackson. Tommy back. Yeah, I am. And the executive producers of Power.
There's levels to this game. Comes the final season of Force. We're gonna have to be careful about our next move. We get what we can now, take the rest later. This is gonna be the battle of our life. It's go time. This is a dangerous life that I choose to be in with you. Force. Never bet against me, because I'm always win. Premieres November 7th, only on Stars and the Stars app. Y que debíamos seguir adelante. Pronto nos encontramos de nuevo en el desierto, enfrentando la falta de alimentos. La escasez se convirtió en una nueva prueba para nosotros. El hambre agudizó nuestras memorias y el pueblo comenzó a añorar las ollas de carne de Egipto, olvidando rápidamente las cadenas de la esclavitud y el sufrimiento que habíamos dejado atrás. La nostalgia por la abundancia material oscureció el recuerdo de la opresión y la fe que nos había llevado hasta aquí. Dios, en su infinita misericordia, escuchó nuestras quejas y nos proveyó de maná del cielo. Cada mañana un pan celestial caía como el rocío, y por la tarde codornices cubrían el campamento. Esta provisión diaria nos enseñó a depender completamente de Dios para nuestras necesidades, recordándonos que Él es nuestro proveedor fiel. Cada día recogíamos el maná con gratitud, aprendiendo a confiar en su provisión constante y suficiente. El maná no solo nos sustentaba físicamente, sino que también era un símbolo de la fidelidad de Dios y su presencia continua entre nosotros. Nos enseñó que en cada prueba, en cada necesidad, Dios está presente, dispuesto a proveer y cuidar de su pueblo. Esta lección de dependencia diaria fue fundamental para nuestra travesía, moldeándonos como una nación que confiaba plenamente en el Señor, incluso en medio del desierto. Tiempo después, establecimos el campamento en la base del monte Sinaí. El Señor me llamó a subir a la montaña para recibir sus mandamientos y leyes, los cuales serían la base del pacto entre Dios y su pueblo. Me preparé para esta trascendental experiencia con un corazón lleno de reverencia y anticipación. Al pie del monte, dejé instrucciones claras a los ancianos y al pueblo, encomendándoles que permanecieran firmes y obedientes en mi ausencia. Junto a mí, subió Josué, mi fiel ayudante, hasta un punto, y luego continué solo, sumergiéndome en la nube densa que cubría la cumbre. La presencia del Señor era abrumadora y majestuosa. El monte temblaba y ardía con fuego, y la voz de Dios resonaba como truenos. Permanecí allí durante 40 días y 40 noches, recibiendo no solo los 10 mandamientos, sino también instrucciones detalladas sobre cómo debía ser construido el tabernáculo, el lugar donde la presencia de Dios habitaría en medio de su pueblo. Dios me reveló leyes y ordenanzas que guiarían nuestra vida comunitaria, estableciendo una relación santa y justa con Él y entre nosotros. Mientras estaba en la cumbre del monte, el Señor me entregó 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, conteniendo los 10 mandamientos. Estas tablas eran un testimonio del pacto divino, un reflejo de la santidad y justicia de Dios, y una guía para nuestra vida. Sentí una profunda responsabilidad y honor al recibirlas, sabiendo que eran el fundamento de nuestra relación con el Todopoderoso. Sin embargo, en el campamento, la situación estaba muy lejos de la devoción y obediencia que esperaba encontrar a mi regreso. El pueblo, impaciente y temeroso por mi prolongada ausencia, comenzó a dudar y a inquietarse. Se dirigieron a Aarón, mi hermano, y le exigieron que les hiciera un Dios que los guiara, diciendo: «No sabemos qué ha sido de Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto». Aarón, cediendo a la presión del pueblo, pidió que le entregaran sus joyas de oro, las cuales habían recibido de los egipcios. Con el oro, Aarón hizo un becerro de fundición, una imagen pagana que recordaba a los dioses de Egipto. El pueblo, viendo el becerro, exclamó: «Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». Construyeron un altar delante del ídolo y proclamaron un día de fiesta, ofreciendo sacrificios y entregándose a la idolatría y la desenfrenada celebración. En tan poco tiempo, habían olvidado las maravillas que Dios había hecho por ellos y se habían vuelto a las prácticas paganas que tanto aborrecía el Señor. Mientras aún estaba en la cumbre, el Señor me informó de la grave transgresión del pueblo. Su ira era grande, y me dijo que los destruyera y que hiciera de mí una gran nación. Clamé a Dios, intercediendo por el pueblo, recordándole su promesa a Abraham, Isaac y Jacob, y suplicando por su misericordia. El Señor escuchó mi ruego y decidió no destruir al pueblo.
descendí del monte con las 2 tablas de la ley en mis manos, y mientras me acercaba al campamento, vi a Josué que había esperado a medio camino. Josué, al escuchar el bullicio del campamento, pensó que había guerra, pero le respondí que era el sonido del desenfreno. Al llegar al campamento y ver con mis propios ojos la idolatría del pueblo, mi ira se encendió. Con un corazón dolido y furioso, arrojé las tablas de piedra, rompiéndolas al pie del monte, simbolizando la ruptura del pacto que el pueblo había hecho con Dios. Confronté a Aarón, preguntándole cómo pudo permitir tal pecado. Aarón trató de justificar sus acciones, diciendo que el pueblo era propenso al mal y que el becerro simplemente salió del fuego. No acepté sus excusas y tomando el becerro de oro, lo quemé en el fuego, lo trituré hasta convertirlo en polvo y lo esparcí sobre el agua, obligando al pueblo a beberla, para que sintieran el amargo sabor de su pecado. Luego, me paré a la entrada del campamento y grité: «Quien esté de parte del Señor, que venga a mí». Los levitas se unieron a mí, y con su ayuda, ejecutamos a unos 3000 hombres ese día, como castigo por su idolatría. Fue un acto severo, pero necesario para purgar el pecado del campamento y restaurar la santidad entre nosotros. Al día siguiente, me dirigí nuevamente al Señor, confesando el gran pecado del pueblo y pidiendo perdón por ellos. Le dije a Dios que, si no los perdonaba, me borrara del libro que había escrito. Dios me respondió que borraría de su libro a quien pecara contra él, y me ordenó que continuara guiando al pueblo a la tierra prometida, asegurándome que su ángel iría delante de nosotros. Luego, el Señor me llamó a subir nuevamente al monte para recibir un nuevo par de tablas de piedra. Esta vez, tuve que tallar las tablas y llevarlas conmigo. Subí al monte Sinaí y estuve otros 40 días y 40 noches sin comer ni beber. El Señor escribió en las nuevas tablas los mismos mandamientos que estaban en las primeras tablas que rompí. Cuando descendí del monte con las nuevas tablas, mi rostro brillaba con la gloria de Dios, al punto que los israelitas tenían miedo de acercarse a mí. Les tuve que cubrir mi rostro con un velo mientras les hablaba y transmitía las palabras y mandamientos de Dios. Solo me quitaba el velo cuando entraba en la presencia del Señor para hablar con Él. Este evento dejó una marca indeleble en nuestra historia y en nuestras vidas. Nos recordó la gravedad del pecado, la santidad de Dios y la importancia de la obediencia y la fidelidad a su pacto. Desde ese día, la construcción del tabernáculo y la implementación de las leyes divinas se llevaron a cabo con mayor reverencia y dedicación, sabiendo que Dios mismo habitaba entre nosotros y nos guiaba con su mano poderosa. Nuestro viaje continuó con desafíos y pruebas, pero también con la constante provisión y guía de Dios. Tras el incidente del becerro de oro, Dios nos instruyó a construir el tabernáculo, una tienda sagrada donde su presencia habitaría en medio nuestro. Fue un proyecto monumental, tanto en esfuerzo como en significado. Cada detalle, cada material utilizado, desde el oro, la plata y el bronce, hasta las pieles y las maderas, fue especificado por Dios. Los artesanos, liderados por Bezaleel y Aholiab, trabajaron con habilidad y devoción, sabiendo que estaban creando un lugar donde el Todopoderoso se manifestaría. El tabernáculo no solo era un símbolo de la presencia de Dios, sino también un lugar de enseñanza y preparación. En el desierto, Dios nos moldeaba como su pueblo elegido, enseñándonos a través de leyes, rituales y sacrificios. La construcción del tabernáculo y su posterior dedicación fueron momentos de profunda espiritualidad. La nube de la gloria del Señor llenó la tienda, y su presencia era tan intensa que ni Aarón ni yo podíamos entrar. Este santuario móvil acompañaba nuestras jornadas, recordándonos constantemente que Dios estaba en medio de nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Durante 40 años peregrinamos por el desierto, una generación completa aprendiendo a confiar en Dios. Cada día era una lección para crecer en la fe y dependencia divina. Hubo momentos de hambre y sed, y en cada uno, Dios proveyó milagrosamente. El maná seguía cayendo cada mañana, y el agua brotaba de las rocas cuando era necesario. Sin embargo, estos años también estuvieron marcados por momentos de rebelión y desafío a la autoridad de Dios. Uno de los episodios más graves fue la revuelta de Coré, Datán y Abiram. Estos hombres, junto con 250 líderes de la comunidad, se rebelaron contra mí y Aarón,
cuestionando nuestro liderazgo y la elección de Dios. Dijeron: ya es suficiente. Toda la congregación es santa, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué, entonces, se levantan ustedes sobre la asamblea del Señor? Su desafío no era solo contra nosotros, sino contra la autoridad de Dios. Clamé al Señor, y Él demostró su elección de manera inconfundible. La tierra se abrió y tragó a Coré, Datán, Abiram y sus familias, y un fuego del Señor consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Este juicio divino dejó claro que Dios mismo había establecido nuestro liderazgo y que cualquier rebelión contra Él era una rebelión contra Dios. La lección fue dura, pero necesaria para afirmar la soberanía de Dios y la necesidad de obedecer su voluntad. A lo largo de nuestra peregrinación, cada desafío fue una oportunidad para demostrar la fidelidad de Dios. Cuando el pueblo se quejaba de la monotonía del maná, Dios les envió codornices, pero también les recordó la importancia de la gratitud y la humildad. En Meriba, cuando el pueblo se quejaba de sed, en mi frustración, golpeé la roca en lugar de hablarle como Dios me había ordenado. Aunque brotó agua, mi desobediencia tuvo consecuencias. Dios me dijo que, debido a mi falta de fe y desobediencia, no entraría en la tierra prometida. Finalmente, llegamos a las llanuras de Moab, frente a la tierra prometida. Desde el monte Nebo, Dios me permitió ver la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Aunque sabía que no entraría en ella, mi corazón se llenó de gratitud. Ver la tierra desde la distancia y saber que el pueblo que había guiado por tanto tiempo entraría en ella, me llenó de una profunda paz y satisfacción. Dios había sido fiel a sus promesas, y su plan se estaba cumpliendo. Antes de mi muerte, llamé a Josué, mi sucesor, y lo comisioné delante de todo Israel. Bendije a las tribus de Israel, recordándoles la fidelidad de Dios y exhortándolos a seguir sus mandamientos y a confiar en Él en todo momento. Les recordé cómo Dios los había guiado y provisto en el desierto, y les aseguré que continuaría haciéndolo en la tierra prometida. Mis últimas palabras fueron de bendición y exhortación, queriendo asegurarme de que el pueblo se mantuviera fiel a Dios. Así, en la cumbre del monte Nebo, entregué mi espíritu al Señor. Mi vista alcanzó a ver la tierra prometida, y mi corazón descansó en la certeza de que Dios continuaría guiando y bendiciendo a su pueblo. Sabía que, aunque mi tiempo había terminado, el propósito de Dios seguía adelante. Él había sido fiel desde el principio, y seguiría siéndolo para siempre. Mi vida había sido un testimonio de su poder y gracia, y ahora, en la paz eterna, confiaba en que Israel prosperaría bajo su mano protectora. Érase una vez un hombre llamado Caleb, un líder valiente de la tribu de Judá. Tires matter. They're the only part of your vehicle that touches the road. Tread confidently with new tires from Tire Rack. Whether you're looking for expert recommendations or know exactly what you want, Tire Rack makes it easy. Fast, free shipping, free road hazard protection, convenient installation options, and the best selection of Goodyear tires. Go to TireRack.com to see their Goodyear test results, tire ratings, and reviews, and be sure to check out all the special offers. TireRack.com, the way tire buying should be. Some people think nature is like this, but actually, it's like this. That's why Columbia engineers everything we make for anything nature can throw at you. Columbia, engineered for whatever. This episode is brought to you by Pacifico. Here's a story you've probably never heard. Legend has it, decades ago, a couple surfers went down to Mexico in search of epic swells, but they found something unexpected instead. It was still crisp, lively, and smooth, but it had nothing to do with waves. It was Pacifico, a delicious Mexican lager. It's like it was brewed to be discovered. Pacifico, find your own way. 21 plus, discover responsibly. Pacifico Clara Beer, imported by Crown Import, Chicago, Illinois. Conocido por su fe en Dios y su compromiso con las promesas divinas. Durante el éxodo de Egipto, cuando los israelitas vagaban por el desierto, Caleb fue elegido por Moisés para formar parte de una misión crucial: explorar la tierra prometida de Canaán. Junto a otros 11 espías, Caleb partió con la tarea de recorrer este territorio desconocido, observar sus riquezas y evaluar a sus habitantes. Durante 40 días, Caleb caminó por colinas y valles, asombrándose con la fertilidad de la tierra, que fluía leche y miel. Observó los muros fortificados de las ciudades
y las imponentes figuras de los cananeos. Sin embargo, en su corazón ardía la fe en la promesa que Dios había dado a Abraham, Isaac y Jacob. Esa tierra sería para los hijos de Israel. En esos días, Caleb no solo vio los desafíos, sino también las posibilidades, y se mantuvo firme en su confianza en el Señor. Este tiempo de exploración no solo puso a prueba la valentía de Caleb, sino también su convicción de que, con Dios, Israel podía conquistar cualquier obstáculo. Hasta que un día, Caleb y los otros espías regresaron de su misión para dar un informe a Moisés y al pueblo de Israel. Frente a la multitud ansiosa, comenzaron a describir la tierra prometida. Los espías confirmaron que Canaán era una tierra fértil y abundante, llevando consigo un racimo de uvas tan grande que necesitaron 2 hombres para transportarlo. Sin embargo, mientras los demás espías enfatizaban los desafíos, los habitantes eran fuertes, las ciudades estaban fortificadas, y los anaceos, una raza de gigantes, ocupaban la tierra. Caleb dio un paso al frente. Con una fe inquebrantable, Caleb calmó al pueblo y declaró: «Subamos luego y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos». Mientras la mayoría de los espías sembraban temor y duda, Caleb destacó por su confianza en la promesa de Dios. Este momento marcó una clara diferencia entre Caleb y los demás, mostrando que su esperanza no estaba en las circunstancias visibles, sino en el poder del Señor. Sin embargo, las palabras de Caleb desataron una división. La incredulidad de los otros espías comenzó a contagiarse al pueblo, que empezó a dudar de su capacidad para conquistar la tierra. A pesar de esto, Caleb permaneció firme en su fe, dispuesto a defender lo que Dios había prometido. Este día fue decisivo, separándolo como un hombre de fe en un mar de incredulidad. Y por eso, Caleb, junto con Josué, se enfrentó a la rebelión del pueblo de Israel. Mientras los israelitas clamaban en desesperación, deseando regresar a Egipto por temor a los habitantes de Canaán, Caleb y Josué rasgaron sus vestiduras en señal de lamento e intentaron calmarlos. «La tierra que recorrimos y exploramos es muy buena», declararon. «Si el Señor se agrada de nosotros, nos la entregará. No teman al pueblo de esa tierra, porque serán como pan para nosotros. Su protección se ha apartado de ellos, y el Señor está con nosotros». A pesar de su sinceridad y valentía, el pueblo, lleno de incredulidad y temor, no escuchó. En lugar de confiar en las palabras de Caleb y Josué, los israelitas amenazaron con apedrearlos. Fue entonces cuando Dios intervino de manera poderosa, manifestando su gloria en el tabernáculo y declarando juicio sobre esa generación. Debido a su desobediencia y falta de fe, Dios decretó que ninguno de los adultos de esa generación, excepto Caleb y Josué, entraría en la tierra prometida. Caleb, por su espíritu diferente y su total fidelidad a Dios, fue señalado como un ejemplo de fe y recibió la promesa de que él y su descendencia poseerían la tierra que había explorado. Mientras la generación incrédula vagaría en el desierto durante 40 años, Caleb sería preservado como testimonio de que Dios recompensa la fe y la obediencia. Hasta que finalmente, después de 45 años de espera, Caleb vio cumplida la promesa que Dios le había hecho a través de Moisés, que la tierra que había pisado durante la exploración sería su herencia, porque había seguido al Señor con fidelidad total. Ahora, con 85 años, Caleb se presentó ante Josué en Gilgal para reclamar lo que le correspondía. Caleb recordó su valentía de aquel entonces y cómo Dios lo había preservado durante todos esos años en el desierto. «Estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Puedo salir a la batalla y regresar», afirmó con firmeza. Pidió Hebrón, una región desafiante habitada por los anaceos, los gigantes que años atrás habían desalentado a los otros espías. Pero para Caleb, el desafío era una oportunidad para demostrar nuevamente su confianza en Dios. «Si el Señor está conmigo, los expulsaré tal como Él ha prometido», declaró con fe inquebrantable. Hebrón no solo representaba un territorio, sino el cumplimiento de las palabras de Dios y el fruto de una vida de obediencia. A través de Caleb, Dios mostró que sus promesas son seguras, sin importar cuánto tiempo pase, y que la fe verdadera se traduce en acción valiente, incluso frente a los mayores obstáculos. Y desde ese día, Caleb se convirtió en el dueño de Hebrón, una tierra que antes parecía imposible de conquistar. Con la bendición de Josué, Caleb lideró la batalla y expulsó a los anaceos, los gigantes que habían llenado de miedo a los otros espías años atrás.
Su valentía y fe inquebrantable no solo aseguraron su herencia, sino que también inspiraron a las generaciones más jóvenes de Israel, que vieron en Caleb un ejemplo vivo de lo que significa confiar plenamente en Dios. Hebrón, una región rica en historia y significado, se convirtió en un símbolo del cumplimiento de las promesas divinas. Esta tierra, que una vez fue lugar de temor, ahora era un recordatorio de que Dios recompensa a quienes permanecen fieles, incluso en las circunstancias más difíciles. Bajo el liderazgo de Caleb, Hebrón prosperó y se integró en la vida de Israel como un testimonio de la fidelidad de Dios y el poder de una fe activa y perseverante. Así, la historia de Caleb no solo fue una victoria personal, sino una señal para todo Israel de que las promesas de Dios siempre se cumplen para aquellos que confían en Él y actúan con valentía. La historia de Caleb es un testimonio extraordinario de cómo la fe persistente y la obediencia total a Dios pueden superar cualquier obstáculo. Caleb no solo creyó en las promesas de Dios, sino que vivió de acuerdo con esa fe, mostrándonos que la verdadera confianza en el Señor se traduce en valentía y acción. Mientras otros cedieron al temor y la duda al enfrentarse a gigantes y ciudades fortificadas, Caleb se mantuvo firme, seguro de que el poder de Dios era suficiente para cumplir lo que había prometido. Su vida nos enseña que las promesas de Dios no siempre se cumplen de inmediato. Caleb esperó 45 años, mientras vagaba por el desierto con una generación que no compartía su fe. Sin embargo, en todo ese tiempo, no dejó que la espera debilitara su confianza, ni que las circunstancias difíciles apagaran su esperanza. Al final, su perseverancia fue recompensada. Hebrón, una tierra que simbolizaba tanto la batalla como la bendición, se convirtió en su herencia, un recordatorio tangible de que Dios siempre cumple su palabra. Caleb también nos muestra que la edad, las circunstancias y los desafíos no son barreras para aquellos que confían plenamente en Dios. A sus 85 años, seguía lleno de fuerza, no solo física, sino también espiritual, para conquistar los desafíos más grandes. Su legado trasciende generaciones, recordándonos que el Señor es fiel y que aquellos que le siguen con todo el corazón serán sostenidos, fortalecidos y recompensados, sin importar cuánto tiempo o esfuerzo tome alcanzar la promesa. Caleb nos inspira a confiar, a perseverar y a actuar con valentía, sabiendo que Dios nunca falla. Imaginen un pueblo que ha vagado durante 40 años por el desierto, al borde de alcanzar una tierra prometida llena de oportunidades y peligros. Un nuevo líder se levanta para guiarlos, no solo con estrategia militar, sino con una fe inquebrantable en el Dios que los había liberado de la esclavitud. Esta es la historia de un hombre dispuesto a enfrentarse a gigantes, a murallas impenetrables y a las incertidumbres de un nuevo comienzo, confiando siempre en que el éxito no estaba en sus propias fuerzas, sino en el poder del Dios que prometió estar siempre a su lado. El pueblo de Israel se encontraba al borde de una nueva era. Habían pasado 40 años vagando por el desierto bajo la guía del gran Moisés, quien, bajo la dirección de Dios, había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, Moisés, el líder venerado, no llegaría a cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida. El Señor había designado a un nuevo líder para guiar a su pueblo en esta misión sagrada: Josué, hijo de Nun. Josué no era un extraño para los israelitas. Había sido el asistente fiel de Moisés y uno de los 12 espías enviados a Canaán años atrás. Mientras que los otros espías se habían llenado de temor ante los gigantes y las ciudades fortificadas de Canaán, Josué, junto con Caleb, se había mantenido firme en su confianza en el Señor, declarando que la tierra era buena y que, con la ayuda de Dios, podrían conquistarla. A pesar de sus años como siervo de Moisés, Josué estaba a punto de enfrentar el desafío más grande de su vida. En las llanuras de Moab, frente al río Jordán, el Señor habló a Josué y le dijo: «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel». El mandato era claro, pero la tarea abrumadora. Josué, aunque valiente, sabía que tomar el lugar de Moisés no sería fácil. Aún así, Dios le prometió: «Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé». La vida de Josué cambió. Cada día, ahora, lo encontraba preparándose para liderar a una nación entera. Su responsabilidad no era solo cruzar el río Jordán,
sino también conquistar una tierra llena de pueblos hostiles. Había una gran cantidad de expectativas sobre sus hombros, pero Josué nunca se dejó llevar por la presión. Sabía que el verdadero líder no se aferra a sus propias habilidades, sino que se apoya en la fuente de todo poder, Dios mismo. En cada paso que daba, Josué buscaba la guía del Señor, sabiendo que solo con su dirección podrían tener éxito. El peso de la carga era inmenso, pero Josué mantenía su corazón enfocado en las palabras del Señor. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Cada mañana, Josué se levantaba temprano, caminaba entre las tiendas del campamento y animaba al pueblo. También instruía a los sacerdotes, revisaba los planes de batalla y buscaba la dirección de Dios en cada paso. No había tiempo para vacilar, porque pronto deberían cruzar el Jordán y enfrentar las fortalezas de Jericó, la primera ciudad en su camino. El pueblo de Israel no estaba exento de miedo. Se trataba de un grupo de hombres, mujeres y niños que, aunque habían visto la mano de Dios en el desierto, ahora se enfrentaban a un futuro incierto. Pero la figura de Josué, firme en su confianza, les daba ánimo. Cada palabra suya era un recordatorio de que Dios no los había abandonado, y cada acción que tomaba reflejaba su fe en el cumplimiento de la promesa divina. You know how to make a great meal. And when it comes to the mess, Palmolive knows how to handle it. Palmolive Ultra removes up to 2.5 times the grease versus Dawn Non-Concentrated. Palmolive's most powerful formula instantly cuts grease, leaving you with sparkling clean dishes. Palmolive Ultra. Click or tap the banner to shop now or visit palmolive.com. Hola, Sol de Janeiro here. This holiday season, the world is your stage with new limited edition gift sets packed with craveable body care and irresistible perfume mists that bring out the brightest version of you and everyone on your list. Our award-winning, visibly firming Brazilian Boom Boom Cream and cult favorite fragrances bring a little mist, a little mingle, and endless delight to the senses. Holiday's hottest gifts are waiting for you at soldejaneiro.com. You're basking on a beach in the Bahamas. Now you're journeying through the jade forests of Japan. Now you're there for your alma mater's epic win. And now you're awake, womp womp, which means it was all a dream. But with millions of incredible deals on Priceline, those travel dreams can be a reality. Download the Priceline app today and you can save up to 60% off hotels and up to 50% off flights. So don't just dream about that trip, book it with Priceline. Go to your happy price, Priceline. A medida que se acercaba el día decisivo, la expectación crecía y el temor se disipaba, reemplazado por una confianza renovada. Josué sabía que la clave para el éxito no sería su habilidad militar, sino su obediencia a Dios. A medida que el día del cruce se acercaba, Josué dedicó mucho tiempo en oración, pidiendo la guía divina. Recordaba cómo Moisés se había postrado ante Dios antes de enfrentar el Mar Rojo, y ahora él también se preparaba para ver el poder de Dios manifestarse. Dios le reveló a Josué cómo habría de llevar al pueblo a través del Jordán, y aunque el plan parecía desafiar la lógica humana, Josué estaba dispuesto a obedecer. El momento llegó. Josué condujo al pueblo hasta las orillas del río Jordán. Las aguas estaban crecidas por la época de cosecha, y cruzarlas parecía imposible. Sin embargo, Josué recordó lo que el Señor le había dicho. Mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Instruyó a los sacerdotes a que tomaran el arca del pacto y se adelantaran al pueblo. Cuando los sacerdotes sumergieron sus pies en el agua, sucedió lo impensable. Las aguas del Jordán se separaron, tal como el Mar Rojo lo había hecho para Moisés. El río se detuvo en seco, y todo el pueblo de Israel cruzó por tierra seca. Este fue el sello definitivo de la autoridad de Josué como líder, pues Dios lo había elevado a los ojos de la nación, mostrándoles que estaba con él, como lo estuvo con Moisés. El cruce del Jordán no solo fue una hazaña física, sino también espiritual. El pueblo de Israel entendía que estaban dejando atrás una etapa de sus vidas, la etapa del desierto, de la prueba, de la dependencia completa del maná diario. Ahora se adentraban en la promesa, y con ello venían nuevos desafíos y responsabilidades. Josué se aseguró de que cada israelita comprendiera la importancia de este momento. Por ello, establecieron un monumento con 12 piedras tomadas del río, como un recordatorio perpetuo de lo que Dios había hecho por ellos.
Después de cruzar el Jordán, Josué estableció un campamento en Gilgal, donde los israelitas celebraron la Pascua. Esta celebración fue un momento solemne de renovación de su pacto con Dios. Josué quería que el pueblo nunca olvidara que estaban en Canaán gracias al poder del Dios Altísimo, no por sus propias fuerzas. También fue en Gilgal, donde se circuncidaron los hijos de Israel que habían nacido durante el desierto, completando así el pacto que Dios había establecido con Abraham. Pero el descanso no duró mucho. La poderosa ciudad de Jericó se levantaba como un desafío imponente frente a ellos, con murallas altas y fortificaciones insuperables. Dios dio a Josué instrucciones claras y específicas. No sería una batalla convencional. Durante 6 días, los israelitas debían marchar alrededor de Jericó una vez al día, en completo silencio, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas de cuerno de carnero. Y el 7º día, marcharían alrededor de la ciudad 7 veces, y al final de la 7ª vuelta, darían un fuerte grito. La estrategia que Dios había dado a Josué parecía desconcertante desde el punto de vista humano. Los soldados debían marchar sin decir palabra, y el arma principal sería un simple grito de guerra. Sin embargo, Josué confió en Dios, y el pueblo lo siguió con obediencia. Esta obediencia ciega al mandato divino fue crucial, pues demostró su dependencia total en el poder de Dios, y no en sus propias habilidades. Llegó el 7º día, y Josué obedeció con precisión las instrucciones del Señor. El pueblo marchó, las trompetas resonaron, y luego, en perfecta unidad, levantaron un gran clamor. En ese momento, las inexpugnables murallas de Jericó se derrumbaron, y los israelitas entraron y conquistaron la ciudad. Fue una victoria absoluta, no por la fuerza del ejército de Josué, sino por el poder del Señor que estaba con ellos. La caída de Jericó fue un evento que se grabó en la memoria colectiva de Israel. Las murallas que parecían imposibles de superar habían caído sin que un solo israelita hubiera tenido que empujar una piedra. Esto confirmó una vez más que la victoria pertenece al Señor. Los corazones de los reyes de Canaán se llenaron de terror al escuchar cómo el Dios de Israel había derribado las murallas de Jericó, y la fama de Israel se extendió por toda la región. Josué continuó guiando a los hijos de Israel en su conquista de la tierra prometida. Su liderazgo fue marcado por la obediencia a Dios y la valentía en la batalla. Tras la victoria en Jericó, Josué enfrentó la batalla contra Jai, una pequeña ciudad que inicialmente les causó una derrota debido a la desobediencia de uno de los suyos. Sin embargo, al corregir el error y buscar la guía del Señor, Josué logró conquistar Jai, mostrando que el pecado no sería tolerado y que la bendición de Dios solo acompañaría a los obedientes. Josué también lideró la campaña contra los 5 reyes amorreos que se unieron para atacar a Gabaón, una ciudad que había hecho un pacto de paz con Israel. En esa ocasión, Josué oró al Señor, y el sol se detuvo en el cielo, prolongando el día hasta que los enemigos fueron completamente derrotados. Este milagro demostró una vez más que cuando el pueblo de Dios camina en obediencia, no hay límites para lo que el Señor puede hacer. Con cada victoria, Josué consolidaba la herencia de las tribus de Israel. Conquista tras conquista, las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob se iban cumpliendo. Finalmente, después de años de campañas y batallas, la tierra de Canaán fue dividida entre las 12 tribus. Cada familia recibió su heredad, y el sueño de vivir en la tierra prometida se hizo realidad. Josué fue quien supervisó la asignación de la tierra, asegurándose de que cada tribu recibiera lo que le correspondía, en cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando Josué envejecía y se acercaba el momento de su muerte, reunió al pueblo de Israel en Siquem. En ese lugar, les recordó todo lo que el Señor había hecho por ellos. Les instó a seguir fieles a Dios y a no volver a los caminos de la idolatría. Josué era consciente de la tendencia humana a olvidar las bendiciones recibidas y desviarse, por lo que los llamó a renovar su compromiso con el Señor. Los exhortó a desechar los dioses extranjeros y a servir solamente a Jehová con sinceridad y verdad. En su último discurso, Josué proclamó las palabras que resonarían en la historia de Israel: «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Este fue el legado que dejó a las futuras generaciones, un legado de fe, obediencia y devoción a Dios. Josué no solo había sido un conquistador de territorios, sino un conquistador de corazones, que guió a su pueblo a una renovada fidelidad hacia el Dios que los había rescatado. Su ejemplo inspiró a muchos a seguir el camino de la justicia y a confiar en el Señor en todo momento.
La vida de Josué nos enseña que la verdadera fortaleza y el liderazgo no provienen de la capacidad humana, sino de la confianza en Dios. Josué fue un líder valiente porque siempre dependió de las promesas del Señor y obedeció sus mandatos sin vacilar. La conquista de Jericó y toda la campaña en Canaán no fue una victoria de la espada, sino una victoria de la fe. Fue una demostración del poder de Dios, actuando en medio de aquellos que confían plenamente en Él. Josué nos muestra que la obediencia trae bendición y que, aun cuando los desafíos parecen insuperables, Dios siempre tiene el control. Así como Él confió en el poder divino para derribar murallas y conquistar ciudades, también nosotros podemos confiar en Dios para vencer los obstáculos en nuestra vida. Cada vez que enfrentamos algo que parece imposible, podemos recordar las palabras del Señor a Josué: no te dejaré ni te desampararé. Cuando caminamos en obediencia y dependencia de Dios, Él siempre estará con nosotros, guiándonos hacia la victoria. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia épica sobre la vida de Josué. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y que hayas encontrado inspiración en la valentía y la fe de este gran líder. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos. También te invitamos a compartir este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan la poderosa historia de Josué y dejen sus comentarios diciéndonos qué fue lo que más les gustó de esta historia o qué otra historia les gustaría que narráramos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Bendiciones. Buenos dias! Café Bustelo Espresso Styled Iced Coffee is hitting refrigerators with a cold front that'll sweep through your senses. So keep the coffee pours long and the cold sip slow. Café Bustelo está aquí.